Vamos. Bueno, buenas noches, los saludamos a todos, les agradecemos que vean el video o que lo escuchen y como siempre quedan invitados, cualquier inquietud a participar, se comunican con Alejandro y serán todos bienvenidos y le pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia y decimos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Bien. Eh, Nosotros veníamos desarrollando el credo parte por parte. Este, yo voy a decirlo el credo completo, una pieza importante dentro de lo que es el cristianismo, porque sintetiza todos los puntos esenciales de nuestra fe. Nosotros habíamos hablado del credo romano, que es el de los apóstoles, y que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bueno, este es el credo completo. Brevemente habíamos analizado la primera palabra, que es creo, que era la fe, que significaba creer. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Hablamos de que a través de la fe el hombre podía llegar a descubrir la existencia de un Dios todopoderoso. De hecho, Aristóteles, por la luz natural de la razón, llegó a concebir. Lo que no llegó por la filosofía es la concepción de un Dios personalizado y tal como lo enseña el judeocristianismo, un Dios que es persona, que es amor. Entonces, vimos creo, Dios Padre Todopoderoso, Creador, la creación, hablamos de la creación, y dentro de la creación hablamos también de la existencia del mal. Creador del cielo y de la tierra, hablamos del cielo y de la tierra. Luego entramos en el segundo capítulo, porque dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ese lo comenzamos a desarrollar la vez pasada y hoy vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. eh, Habíamos visto lo que quería decir Cristo, y también vimos la expresión, digamos, en la Biblia, en el Evangelio escrito en griego. Cristo es una palabra griega. Y ahora nos íbamos a ocupar de Hijo único de Dios. ¿Por qué decimos que es Hijo único de Dios? Yo voy a poner un timer para no pasarme en el horario. Bueno, entonces, Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Todos ellos eran denominados hijos de Dios. Entonces el pueblo elegido era hijo de Dios, los ángeles. ¿eh?
y los reyes también. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criator y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. ¿Eh? Ser hijo de Dios no quiere decir ser más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esto está en Mateo 16:16. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Él les dijo, eh, mm, empiezo por el 15. Él les Bueno, dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ahí está. Ese último versículo es Mateo 16:17, claro. Entonces, Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le responde, dice acá este comentario con solemnidad, le responde, no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, acá Jesús habla de mi Padre, ahí se asume como hijo. Paralelamente, Pablo dirá, a propósito de su conversión en el camino de Damasco, San Pablo va a decir, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. ¿Eh? Esto está en Gálatas 1:15-16. ¿Alguien si lo Sí, tiene lo lo quiere leo. leer? ¿Querés que Por lo lea? favor, por favor. Bueno, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, reveló a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, entonces vemos que acá también Pablo dice de que le es revelado el Hijo en él. Vuelve a mencionarlo a Jesús como Hijo. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. Esto está en Hechos 9:20. ¿Lo Sí, leo? Por favor. 9:20. Y luego comenzó a predicar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, este será desde el principio el centro de la fe apostólica. ¿eh? Fue profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, fue porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Esto está en Lucas 22:70. A ver cómo dice en Lucas 22:70. Sí, todos preguntaron, ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió, tienen razón, yo lo soy. Bueno, muy bien. Entonces acá también Jesús se reconoce como Hijo de Dios. Ya mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo. Él se pone en un lugar distinto a los siervos que Dios había enviado. Y
se define como superior a los ángeles. Distinguió su filiación de las de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre. Jesús nunca dijo nuestro Padre, dijo mi Padre. ¿Eh? Es una característica especial. ¿Eh? Salvo para ordenarles, vosotros pues orad así. O sea, va a decir Padre nuestro, pero para que lo digan los discípulos, no para decirlo él como palabra suya. ¿Eh? Entonces, este, cuando dice orad así, Padre nuestro, esto está en Mateo 6:9, y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Esto está en Juan 20:17. A ver si podemos ver qué Lo dice Juan leo. 20:17. Sí. Bueno, lea usted, Fernando. ¿Lo tiene? Porque, sí, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. No, ese me parece que no es. No, Juan Juan 20:17 es. 20:17 No, dice Juan así. 3, Juan 3:17. No, No, 20:17. 20:17 dice Ah, 20, así. 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, acá claramente está hablando mi Padre y vuestro Padre. ¿Eh? No dice nuestro Padre de todos. ¿Eh? O sea, hay una filiación especial, distinta a la de Jesucristo que la nuestra. ¿Eh? Así que acá en este pasaje queda claramente esa paternidad para con Jesucristo y la paternidad para con los hombres. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. También la voz del Padre lo distingue como un hijo distinto. ¿Eh? Lo llama su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Esto está en Juan 3:16. Ahora sí, Juan 3:16. Juan ¿Lo 3. tiene? Sí, siguiendo. Sí, 3:16. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahí está, Hijo único de Dios. Bueno, y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios, en el Evangelio de Juan. Esto está en Juan 3:18. ¿Lo tiene, Fernando? Sí, el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ahí está. La salvación y la condenación están asociadas a la fe en el Hijo único de Dios. Amén. Esta confesión cristiana, ¿Me permitís una cosita sí, más? sí, 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 Quería agregar una semillita, nomás de que evidentemente acá lo que hace referencia a Jesús es que si tenemos verdaderamente fe, esa fe va a hacer que nos salvemos por la fe, porque el poder de Dios es tan grande que puede transformar a cualquier persona que tenga fe para sí. hacerla como Él quiere. O sea, lo importante es que tener esa fe, esa semillita de fe que nos va a ir transformando de día en día. Eso. Muy bien, sí, coincidimos plenamente. Pero por eso es importantísimo que esa fe esté bien definida, ¿eh? Que sea clara, que el objeto de esa fe tiene que estar bien desarrollada y bien asimilada, porque vemos muchos grupos y mucha gente que tiene fe a veces, pero a veces hay desviaciones, hay deformaciones.
El contenido de la fe, según los distintos grupos cristianos, va variando, se va modificando. Por eso es importante, dado esa razón trascendente de la importancia de la fe, que esa fe esté bien definida. De allí la importancia del credo, todos los ítems del credo, que están encadenados y que todos forman parte fundamentalmente de la fe en la Santísima Trinidad. El credo es un credo trinitario. Bueno, entonces, esta confesión cristiana también aparece en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Este centurión va a decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto está en Marcos 15:39. Si ¿Lo, alguien lo tiene a mano. lo tiene, Fernando? No, Yo tampoco, a ver. Bueno, Ah, si no, seguimos, ¿no? Ya más o menos está esbozado lo que dice este centurión, que era un pagano. acá eh, está. Sí, ajá, al verlo expirar así, el centurión que estaba al frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ahí está. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Esto va a estar esto dicho así de esta manera, está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Vamos a continuar. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 1:14. Si lo tienen a mano, si no continuamos. no, Bueno, bueno, entonces, eh, estamos en medio del análisis de la expresión que creemos en Jesucristo, su único Hijo. Y a continuación dice, nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Vamos a hablar ahora de esta expresión Señor. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, ¿eh? y este nombre es con símbolos de nuestro idioma, es YHWH, Yahvé, es por la fonética. Es traducido en el griego por Kyrios, o sea, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios, la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación.
bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. Obviamente aquellos que se acercan y reconocen la divinidad de Jesús, indudablemente están asistidos por el Espíritu Santo. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. ¿Eh? Esto está en Juan 20:28, es cuando el discípulo que no había creído, y dice, si no lo veo, no creeré, y se le aparece Jesús y le muestra las llagas. Y en ese momento, yo no recuerdo el nombre de ese discípulo, pero dice, Tomás, 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 Tomás. Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, eh, siendo este un acto de adoración. ver para creer. Exactamente. Entonces, y Jesús va a decir, porque viste, creíste, bienaventurados los que crean sin ver. En ese grupo estamos nosotros. Entonces, Bueno, toma pero una... ojo, nosotros después, a través de la fe, tenemos las pruebas de nuestra propia experiencia. ¿No? O sea, algo, Sí, el Señor es piadoso y nos va mostrando, porque si no sería muy difícil, muy largo seguirlo. ¿No? sí, pero cuando Tomás dice, si no veo, no creo, Ah, sí, él se eso está refiere más ver con sus ojos físicos la materialidad de las llagas. claro, claro, no, ¿Eh? pero yo me refiero a Sí, las sí, acciones que Dios nos da que confirman claro, la fe. Cuando uno ora por un enfermo y se sana, sí, cuando ora por un trabajo y aparece el trabajo, en fin, sí, sí. bueno, Yo eh, noto que con frecuencia, a veces, la, la diferencia entre el contacto con Dios a través de una experiencia interior o del contacto con Dios a través de una experiencia sensorial, corpórea, a través de los sentidos, eh, tiene semejanza, pero es distinta. ¿Eh? Es marcadamente distinta. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que es distinta? Porque si fuera lo mismo, Jesús no hubiera encarnado. Él encarnó para que el contacto con nosotros sea a través de materia también, para que la materia intervenga. Y su presencia a través de los sacramentos es también con el empleo de materia, el agua, ¿eh? El aceite, las velas, la luz. Bueno, y además, como bien señalas, es íntima. Es interesante eso, porque hay un contacto con Dios también a nivel íntimo espiritual. O sea que, vos mismo lo contaste una vez, como que Dios, en lo íntimo de tu ser se reveló. Más allá de los milagros que puede hacer, digamos, en la vida diaria, ¿no? Con las pruebas que uno pasa y las circunstancias que uno tiene que atravesar. Pero también hay una revelación en la intimidad del ser, ¿no? Y de alguna manera toda persona que se acerca a Dios la recibe, ¿no? Esa gracia. sí, sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta que para nosotros los católicos, que tenemos la Eucaristía, para nosotros la experiencia de la proximidad de Cristo es una experiencia física y a través de los sentidos. Es decir, eh, nosotros no solamente eh, nos maravillamos de la pasión de Cristo por la entrega de su cuerpo y su sangre en esa agonía, en Getsemaní, en esa muerte, no solamente contemplamos ese misterio, sino que además lo degustamos y lo comemos. O sea, nuestra experiencia es una experiencia también material, no solo espiritual. Es Sí, bueno, espiritual y material. nosotros también tenemos la cena del Señor, toda la experiencia como dijo Jesús, ¿no? Coman y beban esto en memoria de mí, ¿no? Compartir Sí, el para Evangelio, no, la enseñanza y la gracia del Espíritu va en cada uno para transformar esos
Me acuerdo justamente ayer tuvimos la cena del Señor, ¿no? El pastor que nos guiaba decía, esto no es pan ni es vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, es otra cosa, ¿no? Justamente. Bueno, bueno. Pero eso tiene Bu- que ser una revelación que acompaña el Espíritu Santo, porque por más que lo digas, si no te lo sella el Espíritu, si no lo pone en vos, son lindas expresiones, pero no pasa de ahí, no sé si me explico. Y debe estar bu- indudablemente el sello del Espíritu, la potencia divina actuando en uno, ¿no? Yo pienso. bueno, acá es la fe, fundamentalmente es la fe en las palabras de Cristo en la última cena. Es decir, nosotros creemos que está presente Cristo en cuerpo, alma y divinidad, todo el Ah, Cristo completo, porque Jesús lo dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Eh? es que es un Bueno, alimento espiritual, ¿no? Que nos fortalece para la vida cotidiana. sí, espiritual y físico, espiritual ¿Cómo? y físico, espiritual y físico. Sí, 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 pero digamos, nos da fuerza, sobre todo para combatir en este mundo material y espiritual y físico, todo, ¿no? Bueno, Ok, muy bien. Bueno, entonces, este, estábamos en que Tomás va a decir Señor mío y Dios mío. Y entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Esta exclamación, esto está en Juan 21:7. Juan 21:7. Es el Señor. El discípulo al que Jesús amaba dio a Pedro, es el Señor. Cuando Es el Simón Señor. Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Claro. El primero que lo reconoce es Juan cuando están en la barca, lo ve a lo lejos, y Pedro cuando escucha es el Señor se tira al agua para llegar primero. Bueno, atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman ya desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, en nuestras misas, en 3 o 4 momentos, previo a la lectura del Evangelio, previo a la lectura de la consagración, el sacerdote dice, eh, el Señor esté con vosotros. ¿Eh? Bueno, se cree que esta expresión, el Señor esté con vosotros, la usaban los apóstoles mismos cuando se reunían en las casas de los cristianos para celebrar la última cena. ¿Eh? O sea, de la liturgia más primitiva, se sospecha eso, de que los apóstoles decían, el Señor esté con vosotros. Y el pueblo, nosotros decimos, y con tu espíritu. Y también
en la conclusión de muchas de las peticiones y de las expresiones que usamos, decimos, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Eh? Por Jesucristo nuestro Señor. O incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá, que es el Señor viene. Algunos grupos de la iglesia, los carismáticos, tienen canciones con esta palabra Maranatá, que quiere decir el Señor viene. O también ven Señor. Maranatá o Maranatá. Maranatá es ven Señor. ¿Es una expresión india de hindú? Bueno, sí, ya que preguntás, el ven Señor, vamos a buscarlo en 1 Corintios 16, 22. 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Mm. ¿Encontraron? Ya vaya. Primer, Sí, apareció, pero no sé. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Maranatá. Sí. Maranatá, ven Señor. Lo que pasa es que acá no Eh, está subrayado maranatá. Dice ajá, maranata, sí, sol. Sin acento en la bueno, última. bueno. De acuerdo como lo lees vos, sería con acento en la última A. Acá dice maranata. Bueno, sí, no tiene acento acá. Acá es Maranata, lo que pasa es que yo lo dije de cómo lo escuché en alguna canción, ¿no? Yo lo escuché Maranata, pero Yo lo había acá no escuchado tiene acento. maranata, sin acento. Maranata. Bueno, y también, ven Señor Jesús, está en Apocalipsis 22:20. Sí, Apocalipsis seguro. Apocalipsis 22:20, a ver si lo encontramos. En la clave de Apocalipsis, ¿no? El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ahí está, ven Señor Jesús. Bueno, eh, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Quedan un poquito más de, no sé si puede ser que queden, no sé cuánto tiempo queda. Está bien, Parece que igual a queda poquito, pero hacemos el resumen y ahí 8:30 cerramos. más o menos cerramos. Está bien. Bueno, eh, el nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Cristo significa ungido o también Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y lo ungió con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. Todo esto está en citas bíblicas, yo no se las digo, Sí, pero sí, sí. el nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Bueno, acá
el temporizador llegó justo, justo el tiempo que me había propuesto de media hora. Bueno, Saludos. muchas gracias No, y gracias a vos por todo el material que trajiste, el trabajo que hiciste. Y lo último que dijiste, bueno, va en consonancia con lo que dijo Pedro, ¿no? Cuando dijo bueno, que, sí, lo último, Jesús es Señor, y nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Esto está dicho en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios 12, 3. Bueno, y con esto concluimos. eso, en realidad, de acuerdo con lo que vimos hoy, Pedro, cuando lo reconoce a Cristo, le dice que es el Mesías, porque le dice Sí, que es el Cristo, o sea, el Mesías, sí, que era precisamente lo que estaban esperando los judíos en ese momento. Ellos ansiaban la llegada del Mesías. claro, Era el clamor del pueblo judío en ese momento y justamente clamaban por el Mesías por las condiciones de esclavitud que les tenían sometidos los romanos. Ellos esperaban un Mesías que los libertara de la esclavitud, pero no pensaban en este Cristo, pensaban en un Cristo guerrero, en un Cristo que sacara la espada y que matara a todos los romanos. Ellos querían un rey como David, digamos, que comandara el ejército de esclavos casi que eran ellos, con la misma ayuda que recibieron cuando estaban en el desierto por parte de Dios, y así poder vencer a todos sus rivales. Pero fue otro Mesías, el que llegó. No no el modelo que ellos esperaban, por eso nunca lo iban a reconocer, ¿no? Y sí, encima Jesús, vos mismo lo dijiste, se puso en contra también del Imperio Romano, que dijo que el César no era Dios. Ya con eso se enemistó con los judíos porque dijo que él era Dios. Y después se enemistó con los romanos porque dijo que el César no era Dios, sino que en realidad él le estaba diciendo, el César miente porque no es Dios. Y los judíos también mienten porque yo soy Dios. Imagínate que fue muy políticamente muy diplomático, ¿no? Todo lo que dijo, que claro, él mismo se buscó, evidentemente, este, dos enemigos que eran los más poderosos en ese lugar y en ese momento, ¿no? Digamos, el, el que lo que lo apoyaban era el pueblo. Y era sí, tan así que lo apoyaba el pueblo que por eso en realidad no lo mataron, no lo mató el pueblo judío. El pueblo judío, para mí, porque ellos dan la excusa del día, de que era sábado, de que esto, de la fe, pero para mí no lo mataron honestamente porque no querían tener en contra al pueblo, porque sabían que el pueblo lo apoyaba. ¿Me explico? Entonces buscaron la forma de que lo mataran los romanos, ¿no? Incluso hoy día mismo los judíos te dicen, no, nosotros no lo matamos, lo mataron los romanos, ¿no? Pero los instigaron ellos, ¿no? Porque el mismo César, el mismo Poncio Pilato decía, no encuentro ninguna culpa, ¿no? En este hombre. Pero bueno, era el destino que Dios había determinado para la salvación de la humanidad, ¿no? sí. Un pequeño comentario. Si bien los judíos estaban bajo la jurisdicción, la autoridad romana, pero no podríamos decir que estaban como esclavos, porque ellos podían celebrar sus ceremonias religiosas, podían más o menos comerciar. Estaban, sí, tenían que pagar tributo al César y estaban bajo el imperio de la ley romana. Pero los romanos incluso le permitían tener su propia autoridad Sí, política. no, yo lo ¿Eh? dije tal vez un poco apurado, un poco rápido, No, en el no, sentido, no, no, haciendo referencia a la esclavitud con los egipcios, claro. ¿no? En la época egipcia eran, no, pero Ahí sí. no aclares, está bien que Es decir, eran obligados a trabajar, no tenían, no podían, bueno, no tenían un culto que celebrar. Ese culto va a venir después con Moisés. Dios le va a enseñar
le claro, va a dar la orden de construir el templo, los 10, la ley, el templo, el claro, sacerdocio, todo va a venir con Moisés en el Éxodo. claro. Pero Bueno, hacéis bien en aclararlo. Los romanos, en ese sentido, eran más o menos inteligentes de tratar de relacionarse bien con los pueblos que conquistaban, ¿no? De alguna manera. Que ya bueno, no eso venía sí, históricamente de la época de los griegos. Los griegos también, cuando conquistaban pueblos, Alejandro Magno conquistaba, pero también anexaba sociedades, buscaba entenderse con los pueblos conquistados, en fin, expandir el reino. El gran error que cometió para mí históricamente Alejandro Magno fue luchar contra los persas. Le ganaron, pero en el fondo una victoria que terminó destruyendo, ¿no? Porque hubiera sido mucho más próspero Alejandro Magno si se hubiera aliado a los persas. Pero bueno, así no fue. Este, pero bueno, es otra historia. Este, bueno, Fernando, ¿querés comentar algo? No, no, está bien y bueno, creo que el título sería Jesús, Hijo único de Dios. sí. Claro, está bueno el título. Jesús, Hijo único de Dios. El unigénito de Dios. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la verdad que es muy interesante y muy compacto. Lo hiciste bien, lo hiciste compacto. Bueno, entonces voy a hacer el cierre. Yo sí, si es que no hay nada para agregar. ¿Eh? Sí, Sí, adelante, adelante. claro. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias. Hoy vinimos a adorarte, a bendecir tu nombre y a escuchar todas las referencias bíblicas, Señor, que hablan acerca de tu vida, tu trayectoria, de quién eres, Señor. Eres el unigénito de Dios y eres a quien por el cual podemos ser salvos, Señor. Salvos aún de nosotros mismos porque tenemos fe en ti. Como bien dice tu palabra, el que cree será salvo y el que no cree ya está condenado por no creer. Por eso te agradecemos, Padre, por este encuentro, que podamos con esta breve reunión transmitir nuestra fe, nuestra confianza en ti y que animar a otros a que vivan la experiencia de Cristo en sus vidas, para que vean el cambio, vean la transformación, vean la gracia que los acompaña, la unción, Señor, y el poder, ¿no? Eh, porque el ungido de Dios justamente es el que viene a salvarnos, es el Mesías, ¿no? Y nosotros lo tenemos acá en el corazón y queremos transmitir eso, que busquen y crean en la verdad de Dios. Y esto va a transformar su vida, los va a ayudar a superar numerosas debilidades, dificultades de todo tipo, ¿no? Y realmente le va a dar al hombre la verdadera libertad. Bueno, gracias por este encuentro, que tu palabra, más allá del significado que tienen, Señor, sean eh, eh, profundizadas por tu espíritu en nosotros, trabajen en nosotros, que son palabras divinas, son palabras de Dios que van formando nuestra vida cristiana y nos van moldeando para tu gracia. Bueno, gracias por este encuentro nuevamente y que todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ah, Y bueno, gracias Juan Carlos de nuevo por todo el esfuerzo. Gracias Fernando por el acompañamiento. Y ahora la próxima vez le toca a usted, Fernando. sí, correcto. Muy bien. Bueno, Bueno, que tengan buen descanso esta noche. Será hasta la próxima, ¿eh? chao. Bueno, hasta Chao, la Juan Carlos. próxima. Chao, Ah, Alejandro. y me Chao, Pedro. despido de todos los que nos escuchan y de nuevo los invito a participar. Eh, Pueden dejarnos un teléfono, un mail en los comentarios y yo con gusto les voy a enviar el link. ¿Eh? Que sigan todos muy bien. Bueno. Hasta pronto.